Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Cáncer. Cariño, te saludo desde Perú. Estoy de vacaciones, mi querido Cáncer, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Muy bien. Vamos a ver qué te quiere decir lo que es el oráculo en esta semana, Cáncer. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios y al universo. Vamos a ver mi cangrejito. Dice, el número 33 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. El mensaje es protección, mi querido Cáncer. Vale, cariño. Siento, mi querido Cáncer, que no todo el mundo te quiere, cariño, o que simplemente tienes que estar atento con quienes te rodeas en esta semana. Y no todo tiene por qué ser tan dramático. A lo mejor de repente estás coincidiendo con personas que su energía puede ser un poco cargante, un poco pesado, Cáncer. Porque esta carta te dice, protégete. Protégete del enemigo, protégete de una persona que quiere hacerte daño, aunque esté representado con un puma, mi querido cangrejito. Entonces, corazón, tienes que hacer caso de tu intuición. No sé por qué siento, Cáncer, que es una semana de sorpresas, es una semana que posiblemente te vas a sacar la venda de los ojos o que simplemente existen personas que aparentemente dicen ser tus amigos, pero sin embargo cuando tú le das la espalda, pues simplemente te dicen de todo menos bonito o bonita. Tienes que cuidarte tú, cariño, cuídate. Sobre todo, Cáncer, haz caso de tu intuición. Recuerda que tú eres una persona muy intuitiva, muy intuitivo. Si tú sospechas que no debes confiar en una persona, pues entonces haz caso de tu intuición, Cáncer. Vamos a ver signos. Este mensaje también llévalo en el trabajo, en el proyecto. No firmes cualquier documento si no tienes las cosas claras. Vamos a ver signos. Signos, signos, signos. Me sale Capricornio, me sale tu signo Cáncer, me sale Tauro, cierras con un Libra, cariño. Cuidado con ese grupo de personas que vuelven a tu vida y que posiblemente a ti te gusta mucho o hay una conexión y esta persona no ha cambiado. Solamente aparece lo que es en tu vida pues para pasar lo que es el momento o porque le conviene, Cáncer. Protección te están diciendo. Vamos a empezar con el tarot Z, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Cáncer. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos, vale, muy interesante. Mi querido Cáncer, ¿te está pasando que últimamente tú te cuesta conciliar el sueño? A lo mejor de repente te levantas en la madrugada o tienes mucha pesadilla o te cuesta dormir, mi querido Cáncer. Recuerda, yo quiero que tú te fijes en esta carta. Aquí hay un personaje que te representa a ustedes, pero aquí es como si hubiera una sequía, como si fuera un pequeño río que no tiene agua. Pero aquí hay un puma, cariño. Quiere decir que una persona te da lo que es una sorpresa y esa sorpresa no es bueno, Cáncer. No es bueno. Y parece que tus sueños te están advirtiendo. Parece como que me dice Richard, tengo esa sensación como en la boca del estómago, parece como que va a pasar algo, no sé, como un miedo interno. No sé si a lo mejor de repente les ha pasado que cuando estamos incubando lo que es una enfermedad, estamos como nerviosos. Entonces, a muchos de ustedes le está pasando esto y no es porque tú estés enfermo o estés enferma, es porque tu alma te está diciendo cuidado, cuidado, Cáncer. Vamos a continuar, vamos a ver. Siento que es una semana que tienes que estar ojito, ojito, ¿vale? Haz caso de esa vocecita interna. Uy, cariño, mira. Aquí si te das cuenta, mi querido Cáncer, hay un personaje que está arrastrando un cuerpo y representa la carta del 9 de espadas, cariño. Me dan a entender que hay mucha envidia,
Hay muchos celos en tu entorno. Hay una persona que a lo mejor de repente le molesta tu forma de ser, le molesta de repente tu carácter, tu buena energía, como que no quiere estar en paz contigo. No es que tú de repente lo hayas hecho algo o que de repente han tenido lo que es una discusión, simplemente tú no le gustas. Ya está. Vamos a sacar más cartitas. La carta, cariño, de la reina de pentáculos y la carta del 5 de copas. Cáncer, cariño. Mira, corazón. Todo lo que tú tienes, cáncer, a ti te ha costado, como dicen, sudor y lágrima. Para ti las cosas no han sido fáciles, cáncer. Pero lamentablemente hay personas que quieren que las cosas les caigan del cielo. Y por eso que está habiendo envidia. Cuidado con los robos, cáncer. Hay personas que te están observando. Hay personas que están buscando, como se dice, un descuido para atacar. Porque aquí me sale la reina de pentáculos al costado de la carta del 9 de espadas, cariño. Envidia pura, cáncer. Envidia pura. Y aquí, mi querido cáncer, es como que a lo mejor de repente tú vas a confiar mucho en una persona. Quizás porque es tu amigo, tu amiga, quizás porque tú sientes algo, te vas a confiar mucho, cariño. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver, ¿qué más me dicen cáncer? Vamos a ver, corazón, ¿qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta del 6 de pentáculos, la carta de la torre, la carta del 6 de espadas, y cierras con la carta del 5 de oros. Cariño, cuidado, cáncer, con tus ahorros. Cuidado con tu puesto de trabajo, cáncer. Cuidado con firmar documentos. Porque esta carta, corazón, parece como que alguien quiere verte lo que es en la ruina. Parece como que alguien quiere simplemente de que tú estés en lo peor. Es como que te has ganado enemigos, cariño, sin hacer nada. Porque tú no eres mala persona, pero yo veo aquí, corazón, que muchas personas te critican, te están criticando, cáncer, te están juzgando, y quizá de repente porque algunos de ustedes, yo qué sé, han resurgido como el ave fénix, estás haciendo muchos viajes, te estás encontrando con personas, has abierto un nuevo negocio, te estás graduando. Está habiendo muchos celos, cariño. Vamos a sacar más cartas, vamos a ver. Vamos a ver, mi querido cáncer, cariño. Vamos a ver. La carta del 10 de copas, la carta del diablo, la carta del 4 de copas y cierras con la carta del 9 de bastos. No sé por qué siento, mi querido cáncer, que en tu vida aparece una persona que te ilusiona, esa es la palabra, te ilusiona, viene con fuerza, viene con pasión esta persona, pero luego esta persona es como que te deja hecho polvo. Puede ser un vampiro energético o una persona, cariño, que aprovecha el momento, tú de repente confías que ahora las cosas van a ser diferentes, lo entregas todo, cariño, y esta persona vuelve a sacar otra vez a la luz su verdadero sentimiento. Se porta de una forma fría con ustedes, cáncer. De una forma fría. Porque aquí yo veo, mi querido cáncer, que tú te vas a encontrar con una persona de una forma pasional. O simplemente, corazón, esta persona te va a ilusionar, pero luego te deja otra vez. Así como vuelve, se va. Se va, cáncer. Cuidado. Cuidado, mi querido cáncer. Cuidado, ¿vale? Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, respuesta en el tarot egipcio, respuesta en el tarot egipcio, cáncer. Opción 1, opción 2. 7 segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la rueda es un sí, Capricornio. Opción 2, la carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro o Virgo.
Vamos a ver qué te quiere decir lo que es el tarot de la New. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo, papá Dios, al universo. La carta de la estrella. Al costado, la carta del 8 de pentáculos. Vale, Cáncer, cariño. ¿Sabes qué siento, Cáncer? No sé qué ha pasado en tu vida, te has sacado la lotería, o como te vuelvo a decir, es tu esfuerzo. Las cosas van a empezar como a irte bien o te están yendo bien ya. Pero hay muchas personas que se preguntan y dicen, ¿qué es lo que está haciendo Cáncer? Parece como que sospechan, cariño, que tú estás metido en algo malo. Parece como que a lo mejor piensan, cariño, que tú simplemente, yo qué sé, no eres feliz. O están buscando los 5 pies al gato. Es una semana, Cáncer, en la cual tú estás rodeado de personas malintencionadas, Cáncer. Mira, porque estas 2 cartas son buenas, pero yo me guío por el oráculo, cariño. Muchas personas están buscando tu información, muchas personas te van a empezar a seguir quizás en las redes sociales, ya te están siguiendo, vas a tener algún tipo de invitación. Cuidado. Cuidado, cariño. Siento que no están siendo sinceros. Vamos a ver. La carta del 9 de espadas y cierras con la carta del 7 de copas, corazón. Inclusive, mi querido Cáncer, inclusive te podría decir que una persona que te ha hecho sentir mal meses atrás, ¿vale? Meses atrás una persona, veo que esta persona viene con esa carita de mosquita muerta, sea hombre o sea mujer, y es como que te pide una oportunidad, como que te suplica, como que te escribe, como que te llama, Cáncer. Pero te dicen, cuidado, no ha cambiado. Algo quiere conseguir, cariño. A lo mejor quiere pasar el momento, algo quiere conseguir. Algo económico, algo físico. Tú ya me entiendes, Cáncer. Algo económico, algo físico, ¿vale? Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver, Cáncer, 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 cariño. Vamos a ver. La carta de los enamorados, la carta de la reina de pentáculos, la carta del 7 de pentáculos y la carta del as de espadas, cariño. A ver, Cáncer, no digo para todos, pero voy a decirte algo. Tú has estado con una persona que por X motivos tuvo que irse de casa, o tú tienes planes de irte de casa, y esta persona de repente, cariño, sabe que solo o sola no va a poder asumir la responsabilidad, de repente pagar una deuda, alquileres, gastos. O esta persona quiere volver a vivir otra vez contigo porque le interesa. Porque le interesa, cariño. O tú de repente eres una persona de recurso, de dinero. Por eso que te busca, Cáncer, porque le interesa, cariño. Aquí yo veo interés y veo que es una persona que sabe cómo mover su ficha, sabe cómo actuar, sabe qué palabras decirte para que te reconquiste, para que prácticamente te atrape, Cáncer. Pero es una persona, mira, es una persona, corazón, que no sabe lo que quiere. Es una persona que oculta algo, cariño. Alguien vuelve a tu vida, pero cuidado. Vamos a sacar más cartas. La carta del 8 de espadas, la carta del 3 de pentáculos. ¿Alguna vez te está pasando en la cual tú me dices, Richard, yo sueño que estoy reunido con ellos, que me encuentro con la familia, con amigos, ahí está esa persona, esta persona me pide una oportunidad, esta persona me llora? Recuerda, corazón, que todos estamos conectados. Y de repente puede ser que en el mundo paralelo, porque vivimos en mundos paralelos, cariño, a lo mejor esto ya está pasando. Y tú lo estás sintiendo en tu presente, en este mundo, Cáncer. Vamos a sacar, porque siento que tú me dices, Richard, yo lo sueño, no sé por qué. A ver, la carta del sol, la carta del 10 de espadas, cariño. Había inclusive una distancia, o vosotros en su momento han sido como buenos amigos. Ha habido una conexión muy especial con ustedes, pero por X motivo no se hablaban. Algo pasó porque cierras con la carta del 10 de espadas. Algo te enteraste de esta persona, pero vuelve. O vuelve la conexión, o se ponen en contacto, o quedan ustedes. Pero esta persona vuelve, Cáncer, a tu vida.
Pero siento, corazón, que no te confíes tanto, ¿vale? Tú tomas la última palabra, pero a mí no me termina de convencer este encuentro. Vamos a ver qué me quiere decir economía, cáncer. Voy a sacar otro mazo. Esta. A ver, economía, cariño, porque tienes que cuidarte en algo. Vamos a ver economía, cáncer, economía. Vamos a ver qué me dicen. Ve, la carta de la luna, cariño. Haz caso de tu intuición. Algo oculto, cáncer. Haz caso de tu intuición. La carta del caballero de pentáculos, cariño. Hay una persona que te va a deber dinero, cáncer. No prestes. Y si vas a prestar, hazlo con documento. Aquí te veo pérdidas económicas, cáncer. Ten cuidado, corazón, ¿vale? Siento que no tienes que confiarte. Cuidado con lo que firmas. Si tú prestas, si tú de repente, yo que sé, encargas algo, cuidado. Cuidado, cáncer. Vamos a ver las características. Mi querido cangrejito, corazón. Vamos a ver. Muchos de vosotros, mi querido cáncer, posiblemente estás sintiendo química o conexión con una persona de elemento fuego. Leo, Sagitario y Aries, especialmente un Sagitario. Con esta persona de repente tú te has conocido en una fiesta, en una reunión, en un compromiso. O de repente simplemente están conviviendo pero tienes química. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. Es una persona que le encanta el mundo de la noche, el espectáculo, las fiestas, las reuniones. La carta del 6 de bastos, elemento fuego. Una persona, cariño, que posiblemente de repente en su momento te ignoraba o no era muy atento, muy atenta contigo, elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Veo que vas a coincidir con esta persona. Esta persona parece que busca este encuentro, cariño. Busca este encuentro. Pero siento que esta persona a lo mejor piensa que ignorándote o de repente no te dice nada, te tiene lo que es en sus manos, cariño. Es una táctica que utiliza cáncer. Es una táctica de poder convencerte, una táctica de que tú te desesperes, el sentimiento de apego. Vas a coincidir con una persona que te va a ignorar. Pero esto prácticamente lo hace para provocarte, mi querido cáncer. Vamos a sacar más cartas. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio. La carta de la sota de bastos. Siento que tienes como mucha química con una persona que acabas de conocer en un centro deportivo, un gimnasio, o de repente cuando estabas haciendo, yo que sé, cariño, cardio por la calle, pero hay mucha química. Piel blanca, cabello negro. Puede ser que tenga canas también. Viven cerca de la costa, cerca del mar o en una isla, cáncer. La carta del ermitaño. Una persona en la distancia te extraña mucho. Puede ser del signo Virgo, pero también puede ser de cualquier otro signo. Puede ser que exista lo que es una diferencia de hora entre ustedes. Entonces, quiere decir que está en otro continente o en otro estado, lejos, ¿no? Recuerda que en Estados Unidos creo que hay hasta 3 sistemas horarios, creo, ¿no? Y en Rusia ni te cuento. Esta persona, cariño, su trabajo está relacionado con el mantenimiento, la construcción, o de repente trabaja en oficinas muy altas. La carta del 5 de oros, hay una persona que lo ha perdido todo, o se está divorciando, o ha perdido trabajo. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Esta persona se siente avergonzado, avergonzada. Pero sin embargo, siento que esta persona quiere saber algo de ustedes, mi querido cáncer. La carta del 4 de bastos. Vas a conocer a una persona en una reunión, en una fiesta, ¿vale? Una persona. Es una persona que está de paso, no vive en ese lugar, o tú no vives en ese lugar. Para muchos de ustedes puede ser un turista, para muchos de ustedes de repente están de vacaciones y pues simplemente conoces a esta persona. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, va a pasar algo pasional entre ustedes. No es relación, pero esto puede ser el principio de una historia bonita entre vosotros dos, cariño. Pero está de paso, ¿vale? Parece que fuera un turista. Sí. Siento, corazón, que no va a ser el primer encuentro. No, va a haber más encuentros, pero va a ser muy pasional.
Esta persona puede ser que tenga ojos claros, verdes, azules, color miel, algunos de ellos tatuaje, labios gruesos, cabello negro, largo, físicamente está muy bien. Es una persona con la cual de repente en su momento ya había pasado algo entre ustedes, pero sin embargo va a ver lo que es un remember, mi querido cangrejito, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura. Cuidado, no todo lo que brilla es oro. Es una semana que tienes que estar atento o atenta a todos tus movimientos. Hasta la vista, Cáncer. Sé feliz y gracias por tu apoyo.